una figura egipcia, como de una figura egipcia, ¿listo? Pero antes de comenzar, ustedes saben que siempre antes de comenzar una clase, siempre debemos de pedirle la dirección y la compañía al Espíritu Santo y a Dios. Entonces le pedimos a la hermana, venga yo la primera que vea por aquí, le tiro la pelota, Angélica Gómez, que por favor nos dirija en oración. Claro que sí. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, glorificado y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias te damos, Padre, por este santo sábado que nos has dado. Gracias porque hasta este momento tú nos has cuidado y nos has llenado de bendiciones. Pedimos perdón, Padre, si en algún momento te hemos ofendido o hemos ofendido a alguna otra persona y te pedimos, por favor, que nos ayudes a cambiar todo lo malo que tengamos en este momento. Que nos disponemos a hacer esa especialidad, ayúdanos a que no sea solo llenar unas hojas, sino que podamos aprender y también podamos enseñar a otros. Gracias por escucharnos, Padre. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Listo. Les repito, esta especialidad es de color azul. Esta especialidad la escogieron en el grupo de Juventud en Misión, pero cuando terminemos esta especialidad queda abierta la posibilidad para que escojan la especialidad que quieran ver. Yo quiero ver helechos, quiero ver semillas, quiero ver insectos, quiero ver mariposas, quiero ver geología, o esas son de naturaleza, o que quiero ver bordado, quiero ver costura, bueno, la especialidad que ustedes deseen, con el mayor de los gustos estamos para servirles. ¿Cuántos imprimieron la hojita? Vuelvo y repito, ¿cuántos la tienen? La hermana Angélica sé que la tiene. Yo la lleno en el Listo. computador porque como mi trabajo es digital, entonces luego la imprimo cuando... Yo también lo lleno en el computador. Listo, Jonathan, no hay ningún problema. Necesitamos, sería muy bueno que creáramos una carpetica de especialidades, sea en el computador, sea física, como sea, porque esta va a ser la primera de muchas especialidades que vamos a comenzar a ver. La idea es que hagamos especialidades, que nos capacitemos, que aprendamos y que no solamente yo pueda tener una especialidad, un día que la hermana Angélica diga, yo sé hacer algo y yo sé que ese algo es una especialidad, listo, hermana, compártanos ese conocimiento que usted tenga. Lo mismo Juan Pablo, lo mismo la hermana Jacqueline, lo mismo la hermana, bueno, cualquier hermano que quiera compartir una especialidad, también está disponible la plataforma para que lo pueda compartir. La especialidad comienza de la siguiente manera. La primera pregunta dice, definir arqueología diferenciándola de paleontología. ¿Qué saben ustedes por la palabra arqueología? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto por televisión? ¿Qué han leído? Yo sé. A ver, hermana. Melanie. Soy Estrella. Pero ahí dice Melanie. Bueno, listo, Estrella, dime. La arqueología es la ciencia que estudia las civilizaciones antiguas y la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles que hubieron antes o los animales que ya se extinguieron. Muy bien. Entonces la diferencia es arqueología o el arqueólogo es la persona que se va, busca un sitio X, empieza a escarbar la tierra, a buscar ollas, a buscar escritos, a buscar piedras, a buscar artefactos que no tengan absolutamente nada que ver con ningún ser orgánico. ¿Qué es un ser orgánico? Digamos los dinosaurios, digamos personas que hayan vivido o que hayan dejado algún rastro X, cualquier rastro y que hayan existido hasta la actualidad, eso ya es paleontología. Pero cuando nosotros buscamos animales que ya no existan, por ejemplo, un animal que se llamaba el dodo, no sé si ustedes alguna vez lo conocieron, era un ave que no podía volar, y esta ave dejó algunos rastros, algunas señales de cuando se extinguió,
y han encontrado esqueletos, han encontrado huevos, han encontrado, pero ya todo fosilizado. Eso es la paleontología. La arqueología, entonces vamos a ir llenando el trabajo, dice, es la ciencia que estudia las civilizaciones antiguas a través de monumentos, obras, utensilios y documentos. Esa es la arqueología. Estudia las civilizaciones antiguas a través de obras, monumentos, utensilios, cosas que estén enterradas por ahí en cierta cantidad de sitios y ellos van y la desintegran y se ponen a estudiar esas cosas. Y la paleontología, como lo decía la hermana Estrella, es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fosilizados. Animales que se extinguieron, animales que el mismo diluvio universal, nosotros conocemos muy bien de que aquellos animales antiguos no fueron destruidos por ningún asteroide, ni por ningún cometa, ni por ningún meteorito, sino que estos animales y estos antiguos seres fueron destruidos cuando sucedió el diluvio universal, que es lo que la Sagrada Biblia nos muestra y nos explica. La arqueología y la paleontología siempre han estado ligadas a unos a defender y otros a contradecir las verdades de la Biblia, ¿sí? No sé cuántos saben qué ciudades habían a la orilla de un mar que se conoce como el Mar Muerto. ¿Qué existía en el Mar Muerto, hermano? Si de pronto Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Muy bien, hermana. En el valle donde está el Mar Muerto, en ese espacio existían las ciudades de Sodoma, Gomorra, Seboar, ¿sí? Todas esas ciudades antiguas de esa planicie que fueron destruidas por la ira de Dios. La arqueología hace unos años han descubierto que en el fondo del Mar Muerto han encontrado ollas, han encontrado platos, han encontrado ladrillos, han encontrado llantas de carruajes, y eso quiere decir de que allí sí hubo una ciudad que fue totalmente borrada de la faz de la tierra. Nosotros sabemos que fue por la ira de Dios, pero ustedes saben que la ciencia siempre trata de decir que no, que eso fue un fenómeno sobrenatural. Están diciendo que la Sodoma y Gomorra fue sepultado por una erupción volcánica de un volcán que había en una isla cerca de Grecia, y que ese volcán explotó tan fuerte que lanzó grandes cantidades de proyectiles de piedra pómez y de piedra incandescente, magma, lava, y alcanzó a llegar hasta esa zona y sepultó esas ciudades. Eso es lo que la ciencia dice, pero nosotros sabemos de que fue la ira de Dios. ¿Listos? Entonces no olvidemos qué significa arqueología y qué significa paleontología. El segundo punto dice definir los siguientes términos. Un papirólogo. A ver, ¿qué es un papirólogo? Hermanos, que hayan de pronto investigado, que hayan de pronto estudiado, ¿qué es un papirólogo? Son las personas que estudian los papiros. Muy bien. Son las personas que estudian los papiros o lo que nosotros conocemos como los pergaminos, los códices, aquellas escrituras. Los papiros o los papiros. No, Papiro. papirómano. Se conoce como papirólogo. El que estudia eso se llama un papirólogo y la ciencia se llama papirología. Roma, me gustaría que nos compartieras la diferencia entre pergamino y papiro. De hecho, el papiro y el pergamino son casi lo mismo, son similares. Lo que pasa es que el papiro es un compendio más reducido de información, y el pergamino ya son unos rollos gigantescos que incluyen hartos datos históricos. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes qué opinan? ¿La Biblia antigua, la Biblia hebrea, fue escrita en papiro o en pergamino? ¿En cuál de los dos? Pergamino. Pergamino. Creo que pergamino, porque dice que el Señor Jesús se levantó a leer y el libro que leyó fue Isaías.
Antón. Sí. El pergamino, y le va a decir qué consistía. En la A ver. antigüedad, o sea, inicialmente se escribió en piedra, pero luego más adelante se escribió en pergamino. ¿Y en pergamino cuál era? Se utilizaban las pieles de tejón, de cordero, porque era un material que era más resistente. Entonces los judíos eran tan celosos en la Biblia cuando la transcribían, que cuando se estaba deteriorando este material, la transcribían, y el antiguo en nuestro tiempo la Biblia viejita la quemaban. Por eso es que nos encontraron tantos manuscritos antiguos en hebreo y arameo, porque los judíos los quemaban. Eso es lo que yo sé, pues, cuando vi esa clase. Bueno, de hecho, históricamente han dicho, bueno, no sé qué tan datados sean esos papiros que han encontrado. De hecho, aquí en la especialidad vamos a hablar de la datación. Qué tan datado, qué tanto antigüedad tengan algunos papiros, algunos códices que han encontrado los arqueólogos, donde dicen que hay evangelios aparte de los que nosotros conocemos en el canon bíblico, ¿sí? Que está el evangelio de Felipe, que está el evangelio de María Magdalena, que está el evangelio de Santiago, que está el evangelio hasta de Judas Iscariote. Dijeron que habían sacado un evangelio, y el de Judas Tadeo. Entonces, escritos que son tan antiguos que la ciencia aduce, porque eso no es bíblicamente comprobado, la ciencia aduce de que esos papiros que han encontrado, esos personajes son los autores, ¿sí? De hecho, la Biblia católica tiene unos libros que se conocen como los libros apócrifos, que nosotros esos libros no los tenemos en nuestras Biblias, pero los católicos hacen esos estudios de unos libros que no sé si ustedes los han llegado a escuchar, que se llaman los Macabeos, las Sabidurías, Tobías, Judith, ¿sí? Que son unos libros que solamente narran historias de guerras, de combates, de cosas que pasaron en la antigüedad, pero que fueron incluidos dentro del canon de la Biblia que manejan la religión católica, pero no son autorizados propiamente por la Por Sociedad Bíblica la Internacional. sociedad bíblica. Hay un paréntesis, Roman. Importante detallar que para nosotros son apócrifos, pero para ellos son deuterocanónicos. La palabra que un premio para el que diga que es. Deuterocanónicos, son Sí, deuterocanónicos. ¿Quién sabe que la terminología deuterocanónicos? No lo diga, Roman. Alguien que sepa que es deuterocanónico. No saben qué es deuterocanónico. Bueno, la palabra deuterocanónico es segunda inspiración. Por eso nosotros como adventistas creemos que tenemos libros deuterocanónicos. ¿Qué libros deuterocanónicos tenemos los adventistas? Los de la hermana Guay. Muy bien, hermana. Exactamente. Los de Ellen G. White. Nosotros creemos que no están dentro del canon bíblico, pero que son palabra de Dios. Sí, cuando leemos algún libro de Elena de White, nosotros sabemos que es palabra de Dios. Y lo último, Roma, para no quitarte tiempo, es que cuando se cumplieron los 100 años del primer libro de Elena de White, en el año 2015, o sea, que salió una edición explicando, pues, salieron un poco divididos los fideicomisarios, los historiadores de nosotros, entre ellos George Knight, sacaron una compilación de videos muy bueno explicando esto. Eso era lo que quería decir. Muy amable. Gracias, Roma. Bueno, Juan, muchas gracias. Sí, o sea, nosotros no podemos, digamos, decir que la paleontología o que la arqueología o estas ciencias contradicen la palabra de Dios. No la contradicen. Simplemente cuando contradicen la palabra de Dios es cuando tratan de explicar científicamente aquello que encontraron. Por ejemplo, en el Mar Rojo, todos saben qué sucedió en el Mar Rojo. Y ya han encontrado en el fondo del Mar Rojo piezas de carruajes de batalla, piezas de armaduras, de lanzas, de escudos de soldados. Eso ya lo han encontrado en el Mar Rojo. Pero nunca la ciencia ha dicho de que realmente la Biblia tiene la razón.
sino que ellos tratan es de buscar explicaciones lógicas para ellos, científicas, para poder explicar esos acontecimientos o esos hallazgos. Entonces no podemos desvirtuar la ciencia de la arqueología, pero tampoco podemos aceptar cuando ellos encuentran algo y lo tratan de explicar con sus propias palabras y no con base a los textos bíblicos. La siguiente palabra es un egiptólogo. Un egiptólogo. Bueno, de Egipto. La ciencia de la ¿Qué? egiptología. Que estudia. Muy bien, que la tiene- palabra viene de Egipto. ¿Qué estudia un egiptólogo? Cultura, idioma, religión, costumbres, alimentación, ciencia, medicina, todo lo que incluía el antiguo Egipto desde, escuchen bien, la egiptología no estudia todo lo que sea Egipto. Ellos tienen un periodo de tiempo, ustedes saben, o si no saben, les explico. El imperio egipcio se dividió en 3 grandes periodos que se conoció como el periodo antiguo, el periodo medio y el periodo nuevo. En el periodo antiguo fueron 10 dinastías, en el periodo medio fueron otras 10 dinastías y en el periodo nuevo fueron otras 10 dinastías para un total de 30 dinastías faraónicas. Esas dinastías faraónicas del imperio antiguo, medio y nuevo, eso es lo que estudia la egiptología. Entonces el egiptólogo estudia la historia, el lenguaje, la literatura, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto desde el 5º milenio antes de Cristo. El primer periodo de los egipcios comenzó en el 5º milenio antes de Jesucristo y terminó en el siglo IV antes de Cristo. En el siglo IV fue cuando comenzó la invasión de Roma a todas las provincias que Roma iba conquistando, entre ellas Egipto, y fue cuando terminó con el imperio de la reina Cleopatra. Hasta allí terminó el imperio egipcio y Egipto se convirtió en una provincia romana. Hasta ahí, cuando la reina Cleopatra le entregó esos dominios del imperio a Roma, ahí se acabó el Egipto, el imperio egipcio, porque al volverse eso territorio romano se perdió la lengua, se perdieron las costumbres, se perdió la religión, se perdió todo lo del antiguo Egipto y dio paso a una nueva civilización. Entonces hasta allí es donde el egiptólogo estudia, hasta el siglo IV antes de Cristo, que fue la invasión del imperio romano. Entonces ahí ustedes pueden ir escribiendo en la hojita lo que estudió un egiptólogo. ¿Desde dónde, hermanos? Desde el 5º milenio, ¿hasta qué siglo? Hasta el cuarto. Hasta- Antes de Cristo. Hasta el siglo IV antes de Cristo. Antes de Cristo. Hasta el siglo IV antes de Cristo. Durante esos milenios de los imperios, ¿sí? Ahí es donde encontramos los famosos faraones que todos conocemos, que Ramsés, que Tutmosis, que Amenofis, que Akenatón, que Tengo una Tutankamón, pregunta. que Seti, que Keos. Dígame, hermana. ¿Cómo así antes del 5º milenio? O sea, como en el año, en 5.000 años antes de Jesús. 5º milenio. Es lo que iba a preguntar. Sí, por ahí unos 4.000 o 5.000, o sea, por ahí unos 4.000 más o menos Sí, años porque antes de pues Jesús. se supone Más o que de Noé hasta Jesús hay 2.000 años. Entonces, o sea, del diluvio hasta Jesús hay Sí. 2.000 años. O sea que antes del diluvio, o sea, no entiendo, porque se supone como que desde el Edén hasta Jesús hay 4.000 Mira, años. hermana, o sea, yo te estoy explicando según lo que los egiptólogos dicen que ellos estudian, no lo que dice la Biblia. ¿Sí Sí, me ok. entiende? Bueno, ¿Listo? Los egiptólogos dicen que el antiguo Egipto empezó 5 milenios antes de Cristo. Eso dicen los egiptólogos, no lo dice la Biblia. ¿Sí? Estoy dando la explicación de lo que ellos dicen que es la fuente de estudio que ellos, o sea, la fuente de estudio que ellos manejan es desde esos tiempos, ¿sí? Obviamente, hasta el siglo IV antes de Cristo sí dio porque fue la invasión del Imperio Romano y eso sí es bíblicamente e históricamente correcto. Pero el inicio del Imperio Egipcio, según los egiptólogos, va en contra de todo lo que la palabra de Dios dice. Ahí es donde la arqueología va en contra
de lo que la palabra de Dios afirma. Nosotros sabemos de que cuando pasó lo de José, ya el imperio egipcio existía. En la historia de José, cuando José fue vendido por sus hermanos, en esa historia nadie conoce cuál fue el faraón del sueño porque la Biblia no lo menciona. La Biblia solamente dice, y Faraón tuvo un sueño, y el copero de Faraón, el panadero de Faraón, y Faraón hizo esto y Faraón hizo aquello, pero no mencionaron el nombre del Faraón. Hay historiadores que dicen de que ese Faraón pudo haber sido uno de los primeros, de las primeras dinastías que fueron los que construyeron las 3 pirámides principales de Giza, que las 3 pirámides de Giza se llaman Keos, Kefren y Miserino. Keos es la más grande, Kefren es la mediana y Miserino es la más pequeña. Entonces los historiadores dicen que uno de esos 3 faraones pudo haber sido el que tuvo el sueño de José, pero eso históricamente ellos han tenido un debate con fechas, unos dicen que fue uno, unos dicen que fue el otro, entonces nunca se han puesto de acuerdo con esas dataciones. Pero estoy más o menos explicando lo que los egiptólogos dicen desde cuándo comienzan ellos a adaptar sus estudios. Bueno, hermanos, sigue otra palabra que es asiriólogo. Asiriólogo. Asiria, de asiriólogo. Si el egiptólogo estudia Egipto, ¿qué estudia un asiriólogo? Toda la cultura de Asiria. ¿Y cuál es la cultura de Asiria? La cultura de Asiria incluye Medos y medos, persas, persas. Babilonia, ¿sí? O eso se puede sumar, se puede redondear y todo como la cultura sumeria. Ellos estudian toda esa parte de Oriente Medio, lo que hoy conocemos como Irak, Irán, Siria, Jordania, Kuwait y la parte norte de Arabia Saudita. O sea, todos esos países que son de la parte de Oriente Medio, fue lo que se conoció como Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, todas esas culturas es lo que estudian los asiriólogos. Es lo mismo que estudia un egiptólogo, o sea, el asiriólogo estudia escritura, cultura, costumbres, comidas, todo lo que los asirios hicieron, lo estudian los asiriólogos. Entonces ahí tenemos un asiriólogo. Un orientalista. Un hermano que me diga qué es un orientalista. A ver, yo voy preguntando así a dedo. Bueno, todo lo que es completo hoy en día, Medio Oriente, no. No, Los Medio Oriente no. continentes, no. Medio Oriente es lo que nosotros conocemos como el asiriólogo. Lo que se conoce como Medio Oriente es toda la parte donde está Israel, Líbano, Siria, Irak, Irán, Kuwait, Arabia, Yemen, Omán, Emiratos Árabes, todo eso es lo que se conoce como Medio Oriente. Entonces me doy otra Ese es el Medio oportunidad. Ahora, entonces hoy en día lo que llamamos nosotros Armenia, Turquía, el orientalista. No. Armenia, Tampoco, me rindo. Turquía, Georgia, Tayikistán, Uzbekistán, todos esos países de la antigua Unión Soviética pertenecen a la época de Constantinopla y de Pipino el Breve, pero eso ya es otra historia. Eso ya no entra tampoco acá. El orientalista es aquel que estudia toda la cultura de Oriente, lo que es China, O las Japón y las lenguas. Coreas. ¿Quién me dijo algo por ahí? Jacqueline. Bueno, Román, vea, yo encontré aquí así. Dice que es la persona que se dedica al estudio de las culturas o las lenguas de los pueblos orientales. Uh-huh. Muy bien, de los pueblos orientales. ¿Y cuáles son los pueblos orientales? Orientales. ¿Alguna vez ustedes han pasado por un restaurante de comida china y dice la especialidad en comida oriental? ¿Con? No, Los orientales, entonces todo lo que se llama Asia. Todo lo que es el Asia de Oriente, lo que es Japón, Corea, Mongolia, China, Hong Kong, el Tíbet, o sea, toda esa zona donde predomina la cultura budista, un orientalista. Entonces el orientalista viene y le dice a usted,
Yo me conozco la historia de la guerra de Corea y por qué Corea primero era una península y ahorita son dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y bueno, le echan a uno toda la historia de que por qué las Coreas existen, le echan a uno la historia de que por qué Mongolia adoran tanto a una figura que se llama Genghis Khan. Hablan de la cultura del imperio japonés, de cuando cambió la capital del Japón de Kioto a Tokio. Bueno, eso son unas historias muy largas. Hablan de Confucio, ¿no? Eso es la cultura del orientalista. Todo lo que sea China, por allá, todas esas épocas, todos esos sitios de por allá, es lo que estudia el orientalista, las culturas de Oriente. Si nos ponemos en un planisferio, en un mapa mundi, y situamos a América, al oriente de América, en dirección hacia el oriente, es donde está el Asia, o sea, donde está toda la parte oriental, o sea, en el oriente de América es donde encontramos Europa, África, Asia, Oceanía, si nos vamos a oriente, ¿sí? Y nosotros para ellos somos los occidentales. Entonces, por ejemplo, hay una costumbre en Corea del Norte donde dicen que en Corea del Norte ellos no pueden ver televisión de Occidente. O sea, que ellos no pueden ver televisión de la que vemos nosotros o películas de las que producen en Estados Unidos o documentales de lo que produzcan en esta parte del mundo, porque ellos no quieren que nada de Occidente ingieran en la dictadura militar y política que hay allá. Entonces, en Corea del Norte, por ejemplo, la gente hace lo que el gobierno diga. Allá tienen la casa que el gobierno les dé, tienen el trabajo que el gobierno les ponga. Ellos allá no pueden hacer absolutamente nada sin que el gobierno los autorice. Entonces, toda esa historia es lo que estudia un orientalista. Hermano, ¿Hasta una aquí hay pregunta. alguna pregunta? Sí, hermano, o sea que Sí, esto hermano. comprende los países de la ventana 1040. Más o menos. Sí, señora. Ah, los que adoran, los que esperan a Ramadán, los que adoran el mes de Ramadán, toda esa cultura. Lo que pasa es que los países de 1040 son, pues, son poquitos. Esos son con un continente. Aunque no podemos decir de que todo el continente asiático lo estudia un orientalista, porque el continente asiático se divide en muchas zonas. Es el continente más grande de la Tierra, tienes más de 58 países, entonces no todos los países o no todos todo el continente puede ser estudiado por una sola persona. Por ejemplo, tenemos el asiriólogo estudia el Oriente Medio y Oriente Medio pertenece a Asia. El orientalista estudia los países de Oriente y también pertenecen a Asia. Pero Rusia, la India, el sudeste asiático, que es donde está Filipinas, donde está Malasia, donde está Indonesia, eso no lo estudia un orientalista. Entonces no podemos coger el continente como tal y ponérselo al estudio de una sola persona porque no es así. Ustedes, Porque cada país... ajá. Usted ¿Sí, decía hermano? que ellos es lo que el gobierno dice. Si ellos no tienen el mismo Google que tenemos nosotros, que utilizamos pues nosotros normal, no tienen. Corea del Norte es un país, hermano, ya que la hermana me preguntó, Corea del Norte es un país que es comunista. Eso. La dictadura militar que tiene Corea del Norte es hereditaria. O sea, si el dictador que hay ahorita se muere, el hijo es el que lo va a suceder. Es una dictadura dinástica, como los faraones. ¿Qué Monarquía. pasa en No, no es una monarquía porque no es un rey. La monarquía es la que gobierna un rey. Como en China. Como En China no, sí en China gobierna. tampoco. No, allá No, hay rey. no. ¿Y En qué China no decía hay ahí? rey. Donde hay emperador es en el Japón. China es una república semipresidencialista. O sea, tiene un presidente y tiene un primer ministro. El que tiene emperador es el Japón. Entonces, el emperador manda en un imperio. El rey manda en una monarquía y el dictador manda en una dictadura. En este momento, Corea del Norte es una dictadura. Entonces, en Corea del Norte hay muchas cosas que el pueblo no puede hacer porque el gobierno no lo permite. Por ejemplo, el pueblo, la gente en Corea del Norte únicamente tienen energía eléctrica en la capital del país, que es la ciudad de Pyongyang. Ahí tienen energía eléctrica. En el resto del país no tienen energía eléctrica porque el gobierno no les da energía eléctrica. Y ellos no pueden protestar y no pueden decir nada. Entonces vemos, hermanos, de que
muchas veces uno dice, no, pues es que Colombia, pero es que Colombia, pero es que Colombia, pero si nos vamos a la cultura de otros países, yo digo que gracias al Señor, a pesar de todo lo que le ha pasado a este país, el Señor nos tiene bendecidos y nos tiene viviendo bien. Tenemos libertad, mucha. Tenemos mucha libertad, porque es que en Corea del Norte no tienen libertad de prensa. No, la prensa es lo que diga el gobierno, la televisión es lo que el gobierno diga, la comida es lo que el gobierno les dé, ¿sí? El estudio, el que el gobierno dé. Entonces, allá no tienen las mismas libertades que, por ejemplo, nosotros tenemos acá. En Corea del Norte trataron de crear la iglesia adventista del séptimo día como una unión de la división del Asia de Oriente, ¿sí? Que incluye Rusia, China, Japón, pero ha sido muy difícil que el cristianismo entre en un país tan hermético como Corea del Norte, porque allí el gobierno dice que cualquier injerencia de afuera es tratar de desestabilizar el gobierno. Entonces allá la religión cristiana es prohibida. En Corea del Norte un cristiano, si ven un cristiano con una Biblia, es condenado a la muerte, mejor dicho. Lo mandan a unos campos de concentración, a unos guetos, y los mandan a trabajos forzosos, a una cadena perpetua interminable hasta que la persona o se retrate o se muera, porque no pueden hacer absolutamente nada. Los cristianos son perseguidos. En Corea del Sur sí hay más libertad, en Corea del Sur sí hay iglesias adventistas, pero Corea del Norte no lo tiene. Entonces, es para... Román, Señor. en una próxima clase me gustaría que invitáramos, me gustaría invitar a un amigo que estuvo en los campos de concentración nazi para que les cuente Bueno, qué pero la sintió diferencia es que los y campos de cómo es. concentración nazi fueron en Alemania, no fueron en Corea. Pero más o Sí, pero menos, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con todo este contexto histórico, ¿no? Cuando se haga una especialidad, pues, es que esta de especialidad todo lo es que tiene que ver pura con contexto historia. histórico. Es mucha historia, pero tratándola de acoplarla con la palabra de Dios. Siga otro punto, escritura cuneiforme. A ver, ¿quién encontró algo por la escritura cuneiforme? Yo, Román. No, Bueno, ¿quién dijo yo? Angélica. Angélica. Hermana Sí. Angélica, ¿qué es la escritura cuneiforme? Bueno, mira, yo encontré que es la forma más antigua de escritura conocida por la humanidad. Fue Sí, desarrollada por los pueblos sumerios, que actualmente sí. son Irak e Irán, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, más o menos hace 1000 años. Son tablas de arcilla divididas en columnas en las que con un punzón afilado de cáñamo se dibujan símbolos que son conocidos como pictogramas. Ujú. Digamos que esta era la tabla de arcilla y ellos cogían un caño o un lápiz y comenzaban a chuzarla, a chuzarla. Usted sabe que la arcilla, cuando está blandita, es manejable, ¿sí? Entonces ellos comenzaban a hacer esto, a hacer cuñas. Por eso la palabra se llama cuneiforme, porque viene de cunei, de cuña. Entonces ellos comenzaban a hacer esto, a escribir, a inventar su propio alfabeto, y eso es lo que se conoce como la escritura cuneiforme. ¿Alguna vez algunos han visto escrituras en piedras de esa forma? Las que han descubierto en las cuevas. Sí, las que se han descubierto. O sea, en ese tiempo no existía el papel, no existían pergaminos, no existían esas cosas. Entonces ellos cogían una piedra y ellos empezaban una piedra de arcilla blandita, no podía ser dura blandita, y comenzaban a chuzar y a chuzar y hacer figuras. Y ahí ellos iban, cada punto, cada raya, cada hendidura que le hacían significaba una letra, significaba una imagen que ellos iban a reconocer cuando fueran a leer lo que ellos habían escrito después. ¿Sí? Entonces ellos, dice la historia, que los mismos sumerios detallaron la explosión, entre comillas, del volcán que según la ciencia fue la que destruyó a Sodoma y Gomorra. Entonces supuestamente dicen que fueron los sumerios que con arcilla fueron los que dijeron de que eso fue lluvia de fuego, pero era producido por un volcán. Bueno, eso es lo que dice la historia, la historia no es la ciencia. Que usted Hay sabe, algo bien hermano, de la... particular que antiguamente ellos dibujaban en las cuevas. Bueno, el dibujo en cuevas, eso ya tiene otro nombre, ¿sí? Eso se llama algo rústico, eso tiene ya otro nombre que se me escapa en este momento,
Eso se llama la pintura, eso se llama pictograma, no me acuerdo, me disculpan hermanos que no recuerdo bien el nombre de eso, pero eso lo hacían ellos para poder identificar el sitio donde ellos vivían, ¿sí? Entonces ellos dibujaban en la roca sus familias, sus posesiones, sus animales, eh, las batallas que ellos hayan ganado, eso lo dibujaban en la roca, ¿sí? Pero no recuerdo bien cómo es que se llama esa técnica hoy en día. Entonces, tenemos papirólogo, egiptólogo, asiriólogo, orientalista y la escritura cuneiforme. Sigue el jeroglífico. Eso sí lo conocen todos, o por lo menos la mayoría saben que es un jeroglífico. Que de hecho yo escribo con jeroglíficos porque la letra mía no se entiende. A ver, hermanos, ¿qué es un jeroglífico? ¿Puedo hablar otra vez, Román? A ver, hermana, ¿qué es un jeroglífico? Dice que es un sistema de escritura inventado por antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. Esta última corresponde al periodo tardío de Egipcio. Muy bien, hermana, muchas gracias. El periodo tardío de Egipto, pues ya las últimas 10 dinastías, pero ya el periodo tardío se centra ya en una cultura que se llamaba la cultura de los Ptolomeos o la cultura tolemaica, que ahí era donde venía Cleopatra. De hecho, Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era griega, pero pues eso ya es esa es otra parte de la historia. Los jeroglíficos, todos sabemos de que lo utilizaban los egipcios, ellos dibujaban, hacían muñequitos, hacían muñecos haciendo esta figura, ¿sí? Que ellos ponían las manos haciendo así, con dedos, con pajaritos, hacían cocodrilos, pintaban en la pared los jeroglíficos porque ellos no escribían, pero yo creo que ustedes han visto por televisión o en museos de egiptología que muestran así por televisión, que muestran al faraón sentado con muchas personas al lado, o que muestran batallas, o que, de hecho, ya que tocamos este punto, hay una parte en una ciudad egipcia cerca del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es un sitio en Egipto donde encontraron los sarcófagos y todas las momias de los antiguos faraones. Y allí encontraron una pared en un templo de esos antiguos donde mostraban cuando un faraón mandaba a tirar a los bebés a los cocodrilos del Nilo. ¿Alguien me puede decir en la Biblia dónde sale esta historia? La de Moisés. La de Moisés. Exactamente. Encontraron al faraón ordenándole a sus soldados que todo varón lo tiraran a las aguas del Nilo para que los cocodrilos del Nilo, que son los cocodrilos más grandes que existen, se los comieran. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que cuando nació Moisés, los egipcios o el faraón egipcio habían mandado a matar a todo varón y únicamente dejaran vivir a las niñas. Entonces ahí la arqueología le tocó dar un revés y tuvo que aceptar que el texto bíblico era totalmente correcto. Quiero dar un aporte en este aspecto, pero no lo responda Roma, sino Diga, Juan. uno de los que están acá. ¿Quién sabe qué significa la palabra tumba de cancel? ¿Quién alguna vez ha escuchado Bueno, aunque la tumba de cancel no, aunque la tumba de cancel no aplica ahorita en lo que estamos hablando, pero pues sí pertenece a la arqueología. Es arqueología, aquí estamos hablando pues de arqueología. Sí, es arqueología, claro. Sí, es arqueología. De hecho, aquí en Colombia han habido muchas tumbas de cancel. En Armenia hay una. No, en Armenia hay una. Le doy un premio al que me diga fuera de Román, ¿no? Usted es el instructor. ¿En qué parte de Armenia hay una tumba de cancel? Bueno, en sí hay dos. Una en un barrio y la otra por ahí en otra parte. Bueno, yo no conozco la del barrio, yo conozco la de la otra parte. Yo creo que de pronto es allá en
hay como se llama el sitio donde uno va a pasear y hay todos los aparatos y todo eso en el Parque del Café. El Berlín, hay dos, yo las vi. No, señora, no es en el Parque del Café. No, no, el Parque del Café, se perdieron el premio. Bueno, en el museo hay una tumba de Cancel extraída de Quimbaya, enseguida de la escuela no me acuerdo cómo se llama esa escuela de Quimbaya. Beatriz lo contestó ahí en el chat, Juan Pablo. Ah, sí, pero es que era de Armenia, no en Quimbaya. Es que allá fue extraída. Pero era el museo Quimbaya. Sí, pero dijo Quimbaya, porque es que en Quimbaya están ahí todas las tumbas de Cancel. Les voy a explicar este dato. Los que quieran, podemos hacer un recorrido a Maki. Yo tengo el teléfono de la directora de Maki para que vayamos y conozcamos nosotros. La tumba de Cancel, para no quitar mucho tiempo, la tumba de Cancel acá en Armenia está en el barrio El Recreo, en la Manzana X. Un día de estos que tengamos festivo, vamos varios y podemos hacer un recorrido histórico por Armenia. Yo les puedo hacer la guianza, les puedo mostrar toda la parte histórica que tiene nuestro departamento, cómo es de rico a nivel de arqueología. A nivel de arqueología, pues sería un recorrido bien bonito. Nosotros, lo último que quiero compartir, Roman, es que nosotros, Armenia y el Quindío es pionero en barranquismo, donde están todas esas figuras precolombinas y todo eso. Sí. Pero ya el barranquismo ya es otra técnica que es más moderna. Entonces sí. No, sí, pero no, aunque no, no, o sea, el barranquismo entra mucho en una ciencia que llama la estratigrafía. Arqueología, pero hace representaciones, ¿no? Hace representaciones. De hecho, en Armenia, la entrada de Armenia, cuando uno sale de aquí de Calarcá y va para Armenia, ahí al pie del puente de la Florida hay unas imágenes en barranquismo, ¿sí? Dos datos históricos, me gusta dar datos históricos, porque estamos en arqueología. Bueno, dígame ¿en qué otro país hay una imagen de barranquismo? Perú. No, señor. Mínimo en Ecuador. No, hermanos. El otro país que tiene una sola imagen de barranquismo, que es una imagen totalmente conocida a nivel mundial, es la imagen del Monte Rushmore, que queda en Dakota del Sur, en Estados Unidos, donde están las cabezas de los 4 expresidentes de Estados Unidos más famosos: Washington, Lincoln, Jefferson y Adams. ¿Se acuerda, Juan Pablo? Sí, claro, ahí está Hollywood. No, Hollywood es California. California, pero ahí donde están, bueno, los estudios. Y el Monte Rushmore no queda en California, queda en Dakota del Sur, en otro estado, ¿sí? Pero pues más o menos ahí ese es como para aportarle ahí el punto que usted mencionó del barranquismo. Bueno, sigue la paleografía. ¿Qué es la paleografía, hermanos? Hermana, paleografía. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas. Es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos objeto de estudio. Muy bien, hermana Estrella. La paleografía hace lo que no hace la arqueología. La arqueología va y desentierra algo. Pero el arqueólogo va y desentierra un pergamino, pero el arqueólogo no lo lee, simplemente va y lo saca. El paleógrafo es el que coge el pergamino y dice, bueno, el arqueólogo me trajo a mí este pergamino, entonces yo voy a comenzar a leerlo, a mirar a ver qué quiso decir el autor ahí con lo que está escrito, todo eso. ¿Listo? Es como lo que pasa hoy en día con las ciencias con todas las ciencias que existen hoy en día. Por ejemplo, está el psiquiatra y el psicólogo, el oftalmólogo y el oculista, ¿sí? El dentista y el odontólogo, que no son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, uno complementa al otro, ¿no? Uno complementa al otro. O sea, el psicólogo únicamente trata de mirar los comportamientos de la persona, por dónde se le puede meter y que por aquí, que por allá. Y el
Y el psiquiatra ya es el que trata con las personas que ya están completamente, fuera de contexto. El psiquiatra el que O sea, que son medica. personas que ya están Sí, el psiquiatra es el que medica Es el y el psiquiatra el que que, medica. Es el que y el medica. que da El un psiquiatra es el que diagnóstico. exacto, el psiquiatra es el que dice, ¿usted está bien, está de acuerdo o usted Ajá. le falta algo? ¿Sí? Dice si es bipolar, si tiene trastorno de la personalidad, todo eso. Exacto, eso lo hace el psiquiatra. Ahora el oftalmólogo le dice a usted necesita gafas. Pero el oculista le dice, ay, usted tiene miopía, usted tiene astigmatismo, usted tiene grado no sé qué, usted tiene no sé. O sea, ya el oculista es el que entra a mirar qué problema tiene usted en los ojos. Es lo Y el mismo que pasa oftalmólogo en el que esta parte. decide. El arqueólogo desentierra las cosas y el paleógrafo las estudia. Uno complementa al otro. Usted no va a ver un paleógrafo desintegrando cosas, o no va a ver un arqueólogo descifrando cosas, no. El arqueólogo tiene su función, el paleógrafo tiene la suya. Entonces, para que no nos pongamos nosotros a decir de que son lo mismo, porque son totalmente distintos las dos cosas. O Un sea que eso fue lo que anticuario, hicieron, señor, lo que hicieron en las tumbas de Qumrán cuando encontraron todos los manuscritos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces eso lo hizo, fue la especialidad que usted dice. ajá, eso lo hizo un paleógrafo, el que comenzó a leer todo. Es más, los que descifraron y los que tradujeron la Biblia fueron paleógrafos, porque ustedes saben de que la Biblia fue escrita en arameo, en griego, en árabe, creo que en árabe hay unos libros, no recuerdo bien. Entonces, para que nosotros la podamos entender hoy en día, tuvo que haber una serie de personas que se dedicaron a traducir la Biblia. Por eso es que todas las Biblias no son lo mismo. Todas las Biblias tienen versiones distintas, pero sin él a perder el objetivo de lo que están diciendo. ¿Sí? O sea, mi Biblia puede que no diga lo mismo que la Biblia de la hermana María, pero es la misma Biblia. Dicen sinónimos. Lo que pasa, exacto, manejan sinónimos o manejan metáforas distintas, entonces las versiones no se contrarían, pero sí utilizan otros términos distintos. Ahí es donde entran los paleógrafos, porque un paleógrafo la descifró de una forma, el otro paleógrafo la descifró de otra, pero no perdieron nunca el sentido, porque siempre llegaban a la misma conclusión, pero utilizaban otros términos, otras palabras. Entonces, por eso la Biblia es traducida en diferentes formas. Quiero resaltar este punto, por eso es que la versión en Nuevo Mundo fue traducida en un manuscrito francés que no era, o sea, no era una buena traducción, y por eso es que la traducción Nuevo Mundo tiene tantas insuficiencias en esa traducción, y solamente quedaron con esa. Eso lo vi pues cuando vi teología, ¿no? Claro que sí. Bueno, seguimos con el otro punto, un anticuario. ¿Qué es un anticuario? Son las personas que coleccionan o venden objetos antiguos o antigüedades. Muy bien, hermano. Aficionadas. Sí, son los que coleccionan, son las personas que recogen cosas y las coleccionan, las guardan, o dicen, ve, me encontré un pergamino de hace 1000 años, entonces yo con ese pergamino voy a vendérselo al museo, o voy a Recogen viejeras. ¿Señor? Recogen viejeras según unos, pero para otros son coleccionistas. O sea, un anticuario es una persona que realmente aprecia las cosas antiguas. Por ejemplo, una persona que haga numismática. ¿Qué es una persona que hace numismática? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? No. Amor, ¿está escribiendo? Sí, que colecciona monedas. El que colecciona monedas, muy bien. El numismático colecciona monedas y colecciona billetes. Yo he conocido personas aquí en Calarcá que tienen billetes de por allá de 1940, billetes de 1 peso, billetes de centavos y todo eso, y los tienen en colección. Eso es un numismático, que aprecia los billetes y las monedas que una vez tuvieron valor y circulación. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy coleccionista, a mí me gusta mucho coleccionar y yo no sé, eso suena como chistoso,
porque yo toda mi vida he tenido la costumbre de coleccionar las figuritas que salen en la chocolatina Jet. Y cuanto álbum sale chocolatina Jet, yo me consigo el álbum y colecciono las figuritas y lleno los álbumes, porque me gusta esa información que dice ahí. O sea, las personas que coleccionan cosas son personas anticuarias, son coleccionistas, son personas que aprecian aprecia coleccionar o guardar objetos, guardar cosas que posiblemente más adelante le pueden servir de algo. De hecho, yo todavía tengo el álbum Chocolatina J, el primer álbum que salió Historia Natural por ahí, se salió como en el 70 y punta, y yo lo alcancé a tener como en el 95 y 96, y lo llenamos aquí entre todos en la casa, y todavía lo tengo, y eso se pegaba con EGA, no venía con adhesivos, y no, esos eran unos álbumes que vieron los dedos enyotados de colbón. Pero pues uno le encontraba gracia a eso, porque la información que venía debajo de cada lámina era muy bonita y uno aprendía muchas cosas de allí. Entonces, por eso me ha gustado coleccionar eso. No sé ustedes, hermanos, alguna vez han coleccionado cosas antiguas, cosas... Román, hay Señor. quien colecciona también las estampillas que vienen en los sobres de otros países. Y o como mire usted, que esta semana me o llegó como un usted que paquete. colecciona pines. Me llegó un paquete y ahí en la estampilla se me hizo pues curioso, y ahí la tengo porque dice Martín Lutero, una estampilla con la fotografía de Martín Lutero, y ese paquete me lo mandaron de República Dominicana. Entonces yo de una vez pensé, dije, bueno, algo deben saber de la historia de Martín Lutero, ¿no? Para O tener que esa esa estampilla la sacaron en esa época y ha trascendido por generaciones hasta ahora. Exactamente. Porque normalmente las estampillas que tienen el rostro de una persona famosa no es porque hayan sido de ahorita, sino porque son estampillas que tienen años de circulación. Hay estampillas con la cara de la reina Isabel de cuando era joven y todavía existen. Me acabé de aprender esta palabra, etnografía. Etnografía. ¿Y qué significa? Son los que estudian todo la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver relacionadas con las etnias. Etnografía. Etnografía. Sí, señor. De hecho, la especialidad que yo estaba nombrando ahorita, la palabra numismática, el que colecciona monedas, de hecho, esa es una especialidad dentro de los guías mayores. Hay una especialidad de numismática. Sí, ahí yo tengo las mías. Ahí las estoy coleccionando. O por ejemplo, como Edgardo, que es feliz coleccionando pines. Yo no tengo tantos pines como los tiene Edgardo, pero por ahí me defiendo, también tengo algunos. Es historia, es historia. Por ejemplo, por la pandemia y por todo, me han quedado mal con unos parches que quedaron de enviarme en Edgardo, pero tan pronto me los envíen, ahí mira más, y cambiamos. Listo, hágale. Porque tengo pendientes parches de Canadá, de Corea, de China y de Japón. De los clubes de conquistadores de allá de esos países. Entonces, sí, tan pronto me los hagan llegar, entonces ahí miramos cómo cuadramos. Eso es historia, hermanos, también. Claro que sí. Sitio arqueológico. La misma palabra lo dice. ¿Qué es un sitio arqueológico? Donde encuentran algo, que estuvo o hicieron en esa época. Entonces se encuentra en ese lado, y eso es, digamos, cosas arqueólogos. Los arqueólogos son los que estudian eso, ¿cierto? Ajá. Aquí en Colombia hay un sitio arqueológico muy famoso. ¿Alguien sabe cómo se llama? San Agustín. En el Huila. En el departamento del Huila. Muy bien. Huila, sí, San Agustín. San Agustín, Huila. Yo es un estuve allá. arqueológico. Muy bonito. Sí, yo también lo conozco. Una mano de monumentos en piedra muy bonitos. En San Agustín, ese es un sitio arqueológico. ¿Por qué? Porque hay cosas tan antiguas que los arqueólogos todos los días están desintegrando más piedras y más cosas. Eso es un parque muy bonito. Entonces, sí, me gustaría darles un dato ahorita que están hablando de eso. Me gustaría que más adelante, Roman, nos hicieran una guía también, porque nosotros somos Armenia,
En el país solamente hay 5 museos de oro y Armenia tiene uno de esos 5 museos de oro que muchas veces nosotros pues no lo apreciamos para hablando del nivel cultural, ¿no? De hecho, necesito, Juan Pablo, que me haga un favor. Señor. Usted que vive en Armenia, necesito que me haga el favor y me averigüe si ya hay entrada, cuánto es el costo, para que hagamos una visita al Museo Quimbaya, porque dentro de esta especialidad hay que visitar un museo o un sitio arqueológico. Román. No Señor. está habilitado el de Armenia, el Museo Quimbaya está en restauración. El próximo año lo terminan más o menos en junio, julio, porque está en restauración. Pero se puede ir al museo que está en el Banco de la República. Simplemente se también. va. Está toda la exposición de oro en el Banco de la República. Está abierto porque como no se puede ir, entonces uno puede ir al Banco de la República. La entrada es gratuita, algo que no saben. Pero sería bueno ir. El Banco de la República es ese que hay por... Sí, ahí en la calle 21. Ahí, sí, ya sé cuál es. Está. Pero acá en el Quindío, yo que conozco más o menos el departamento, hay varios sitios donde tenemos, por ejemplo, Buenavista tiene su museíto, Montenegro, sí, en la Casa de la Cultura, la mayoría, pero en Buenavista, Córdoba. Otra cosa, es importante nosotros conocer, pues, por ejemplo, por decir, acá en nuestra departamentos, Roman, ¿cuántos, hablándolo pues de historia, cuántos caciques tiene el Quindío? Un premio, le doy un premio al que me diga cuántos caciques tiene el Quindío. Pues yo sé que más de uno, ¿no? 4. ¿Qué? 4. ¿Quiénes son? Usted dijo cuánto nomás. Los nombres y no me los sé. No, tiene 4. No, tiene 2. Está el cacique Tucurrumbí, que es de Montenegro. Hay una estatua en la Parque Central de Montenegro, Tucurrumbí, y el cacique Carlacá, que está pues, en Carlacá, la historia. Está un poquito desinformado de historia, Juan Pablo. Porque el cacique Calarcá, el cacique Calarcá. Son tres caciques. Mi historiador dice que son 2 caciques, Tucurrumbí y Carlacá. Son 3. ¿Cuál es el otro? otro? Si contamos con el cacique Anaime, que era el padre de la princesa Cocorá, que por eso es que se llama ahorita el parque el Valle de Cocora en Salento. Cocorá era una princesa y era hija de un cacique que se llama el cacique Anaime. Pero ese no está registrado. Estudie, saque este dato. Sí. Y está el cacique Tucurumbí, está el cacique Carlacá y el cacique Anaime. Puede buscar la información sobre ese cacique. Voy a buscarlo. Y hay una historia con ese cacique y la hija de ese cacique se llamaba Cocorá. Que por esa muchacha fue que le pusieron al valle de Cocorá, le pusieron ese nombre. Listo, hermano. Buen dato. Seguimos con la otra parte, estratigrafía. Es la rama de la geología que se trata del estudio e interpretación, así como la identificación y descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas. Muy bien, hermana. La estratigrafía es lo que estudia el suelo o la roca, no más. Ahí es donde está lo que usted me decía ahorita, Juan Pablo, del Perú. En el Perú hay una parte arqueológica que se conoce como las líneas de Nazca. No sé si ustedes han escuchado. Que desde el aire se ven un poco de figuras. Se ven aves, se ven animales, se ven personas. Que eso lo hicieron los antiguos incas, que fueron los mismos que hicieron las ruinas de Machu Picchu, allí en Cusco. De hecho, yo tuve la fortuna, y le doy muchas gracias a Dios, que yo en el 2012 tuve la fortuna de conocer las ruinas de Machu Picchu. Y eso allí, no sé, aquellos indígenas cómo construían esas edificaciones, esas cosas, porque la piedra quedaba una sobre otra tan bien montada que ni siquiera la hoja de una cuchilla podía penetrar entre piedra y piedra. O sea, quedan tan bien construidas esos monumentos que hicieron los incas, que
hasta el mismo guía decía que ellos allá no han podido explicarse en cómo esos indígenas hicieron eso con ese grado de precisión, que la piedra encajara una con la otra y que no diera espacio ni siquiera para meter ni siquiera una hoja cabe por ahí. Román, 2 preguntas. Entonces, ¿Le dieron té de marihuana? Al que normalmente llega, porque es una altura altísima, normalmente le da 0,8. Sí, ha sido un frío enorme. Sí, normalmente a los que llegan en los hoteles es muy normal que a las personas, para que no les dé ese mareo, normalmente le dan té de coca. A mi papá No, le dieron a té de nosotros, coca. por ejemplo, a mí no me dieron el té de coca, a mí me dieron fue leche de alpaca. Y yo probé fue la leche de alpaca o la leche de llama. O sea, está la llama y está la alpaca. Y esos dos animales los ordeñan y la leche tibia también la comercializan. Eso de Lima a Cusco son casi 16 horas en carro hasta Cusco. Y en Cusco uno debe de pernoctar, de pasar una noche allí. Pero el frío es tan impresionante. O sea, el frío allá en Cusco, -4, -5 grados bajo cero en la noche. O sea, es impresionante. Ninguna ciudad aquí de Colombia tiene un clima de frío tan frío como Cusco, ¿sí? Perú, Pasto, Tunja, Bogotá tienen climas fríos, pero el de Cusco sí es la tapa del frasco. O sea, que dice que son a Y allá 3.400 para, metros. por la Cusco. altura, normalmente allá le falta a uno mucho el aire. Cuando uno vaya, por ejemplo, a mí me faltó mucho el aire cuando estuvimos conociendo un monumento que se conoce como la Piedra del Sol y la Piedra de la Luna, donde están las piedras de los sacrificios de los incas, donde allí hacían los sacrificios a los dioses incas. Esa parte está tan alta que a uno le hace falta el aire, o sea, la altura está que uno camina rápido, como que uno se siente ahogado, porque es mucho más alto que la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia. Entonces, hay muchas veces una persona que tenga deficiencia de oxígeno o algo, no es recomendable que visite sitios de esos, porque la sola altura o la sola exposición a ese clima, a ese ambiente tan pesado, puede que le genere problemas respiratorios o hasta incluso infartos cardíacos, infartos del miocardio. ¿Conoció el Parque de las Aguas en Lima? No, yo no conocí Lima, yo solamente conocí Cusco, porque por Lima pasamos, pero no nos quedamos en Lima. Nosotros íbamos derecho, era para Cusco. Es que maravilloso, es que es muy hermoso el Parque de las Aguas en Lima. Nosotros conocimos fue el cementerio de Tulcán, que es en Ecuador, y conocimos una parte arqueológica que queda en Esmeraldas, Ecuador, que ahí también hay restos de cultura inca en el Ecuador. Bueno, en la especialidad hay dos palabras, una se conoce como tel y otra se conoce como kiriat. ¿Alguien investigó acerca de esas dos palabras? Hermana Estrella, que ha estado contestando muy acertadamente. Una es tel y la otra es kiriat. No, yo esas no me las sé. Pues yo he respondido a las que yo sé, pero esas no sé qué son. Bueno, tel es una palabra que utilizan los arqueólogos para decir que encontraron una ciudad en ruinas o abandonada. Eso es una palabra que ellos tienen un código para decir que encontraron eso. ¿Sí? ¿Un adjetivo? Como un adjetivo, ¿sí? ¿Qué otras palabras conocen ustedes para, por ejemplo, la policía? La policía tienen unos códigos. Los pilotos tienen códigos. Por ejemplo, los pilotos tienen un código que es 5-8, que es para que aterrice, o 5-7 para que despegue. Entonces ellos tienen unos códigos que no todo el mundo los conoce porque no los manejamos, pero los arqueólogos también tienen un código. Estel para ciudad y Kiriat para ruinas, pero que no sean ciudad. O sea, si encuentran un depósito de ollas, o un depósito de huesos, un depósito de, bueno, de lo que sea en la tierra, eso es un Kiriat. Y si encuentran una ciudad, o restos de una ciudad, paredes de una ciudad,
Eso es un tel. Por ejemplo, en 1923, si no estoy mal, estaban haciendo una excavación para meterle el acueducto a la ciudad de Nápoles, Italia. Y los arqueólogos encontraron algo, al desenterrar eso, al meter el acueducto, encontraron algo. ¿Alguien me puede decir qué encontraron cerca de Nápoles, Italia? Bueno, yo escuché, no sé si será un cementerio. Y un cementerio, no sé si será ya, cementerio ¿de qué? Sí, indígenas, no sé si por ahí lo llaman indígenas, no sé si sea ese. O de pronto se lo estará confundiendo con los guerreros de terracota de Cian, De pronto. que son un poco soldados en piedra. Sí, eso, Ah, sí. no, esos son los guerreros de terracota y son en China. No, yo estoy diciendo es en Italia. Cerca de Italia hay un volcán muy famoso que se conoce como el Monte Vesubio. ¿Alguien lo ha escuchado? No. El volcán del Monte Vesubio. Ese volcán en el año 79, exactamente el 24 de agosto del año 79 del calendario juliano, hizo erupción, hizo una erupción pliniana y sepultó tres ciudades, perdón, Pompeya, Herculano y Estavia. Fueron tres ciudades del antiguo Imperio Romano que fueron sepultadas por la fuerza del volcán Vesubio. Esas ciudades quedaron totalmente sepultadas y en 1925, cuando estaban haciendo la excavación para meter el acueducto a Nápoles, fue que encontraron las ruinas de la ciudad de Pompeya. Ustedes pueden buscar información acerca de la ciudad de Pompeya. Era una ciudad de cerca de unos 12.000 a 13.000 habitantes, pertenecía al Imperio Romano y quedaba a las faldas del volcán Monte Vesubio. Cuando el volcán explotó, pues en latín, que era el idioma de los romanos, no existía la palabra volcán. Ellos no sabían que esa montaña era un volcán, y cuando el volcán explotó, muchas personas que pudieron haber escapado no lo hicieron y la lava los volvió en estatuas de... No sé si ustedes han visto que en Pompeya tienen personas sentadas, personas acostadas, personas con las manos acá, animales. ¿Por qué? Porque les cayó la lava encima y los petrificó y quedaron con la última posición que ellos adoptaron antes de morir. Y eso es un hallazgo arqueológico y es un sitio muy visitado en Italia, las ruinas de Pompeya y sus habitantes que quedaron todos petrificados por la fuerza del material piroclástico que botó el volcán. ¿Edgardo iba a decir algo? No. No, yo iba a decir que ahí sí dijeron volcán. Ahí sí dijeron volcán. No, lo que pasa es que en el idioma latín no existía esa palabra. La palabra volcán en el latín no existe. Entonces ellos tampoco sabían de que un volcán era una montaña con una abertura y que expulsaba material del interior del planeta. Ellos no sabían eso. Entonces cuando ellos vieron que el volcán empezó a botar humo, ellos simplemente dijeron, ah, no, eso es solo humo. Pero ellos no sabían la fuerza y no sabían el poder que tenía ese humo que ellos estaban viendo. Entonces ahí tenemos Tel para ciudad y Kiryat para ruinas arqueológicas distintas. Y la última definición, una réplica. ¿Qué es una réplica? Pero no va a ser la réplica de los temblores, no, estamos hablando de arquitectura. ¿Qué es una réplica? Una Una réplica copia del original. es una obra artística que reproduce de la original con exactitud. Las réplicas se utilizan con propósitos didácticos en los museos para reemplazar obras que por su fragilidad posible, deterioro u otras razones no pueden ser expuestas. Muy bien. Hay muchas cosas en los museos que no son originales. ¿Por qué? Porque el original por el paso del tiempo se deterioró, se lo robaron, lo dañaron, bueno, cualquier cosa que le haya pasado. Entonces ellos tratan, los restauradores, de hacer algo similar a lo que era realmente, pero no alejándose de la realidad. Al original.
Exacto, aunque hay dos diferencias. Está la réplica y está la falsificación. ¿Sí? O sea, una réplica también puede ser falsificada, también puede ser una falsificación. No todas las réplicas son ajustadas o guiadas por el original. Bueno, Muchas son veces estándares. exactamente, muchas veces los falsificadores también tratan de copiar, tratar de copiar, pero obviamente con menos materiales, más Ya se, ya, defectuoso. ya se llamaría 02, porque la réplica, digamos, está, hablemoslo pues de así para entender, digamos, en las zapatillas, hay zapatillas la original, sacan la réplica o sacan la 02, que ya es menos que la réplica. No es, es la misma, pero no es réplica, es de menos calidad que la réplica. Por ejemplo, un amigo mío me contó, no sé si será verdad, que se compró unos tenis falsificados de Adidas, y no decían Adidas, sino Adadis. Entonces, hasta el nombre se lo piratean, ¿sí? O cogen un pantalón de esos ordinarios y por el simple hecho de ponerle una estampa de Arturo Cayo o Gino Pascal y lo venden por una cantidad de plata, cuando en sí la tela No es es lo poliéster, mejor. es una tela que se daña con facilidad. Entonces, Román, también, señor. ahí le mandé unas 3 o 4 fotos de Maki, que es un centro ¿Usted cultural. Es un centro los envió al cultural. WhatsApp? Si quiere, se la mando al WhatsApp de aspirantes. Ahí se la envié a su personal. Si quiere, le No, sí, comparto. no, lo que pasa es que yo tengo el WhatsApp Plus, entonces cuando yo estoy conectado en otra aplicación que no tenga nada que ver con WhatsApp, no me llegan notificaciones de WhatsApp, pero ahorita que yo me desconecte, veo las No, imágenes. se lo envío para qué. De pronto, para que complementemos, como eso es algo artístico acá, y para algo para aprender nosotros, para motivar nosotros a pintar y todo eso. Me parece algo cultural que nosotros no, como uno de los puntos es visitar un museo o algo cultural, ¿cierto? Pues Ajá. acá en Armenia hay algo que el 98% de los armenios no conocen. Y me invitó la directora en estos días que le hice una carrera, un servicio, me invitó y me dijo, ve, y mismo yo fui a Maki. Cuando nos veamos, les va a regalar almanaque de Maki. Es bonito. Ahí le envío una foto. Les va a enviar unas 3 fotos al grupo de aspirantes Se me descargó el celu. para que vean a Maki. Póngalo a cargar. Bueno, hermanos, es muy importante que todos estos datos los tengamos presentes para que podamos cumplir muy bien nuestra especialidad de arqueología bíblica. Bueno, Hermano seguimos. Román, Dígame, hermana. ¿usted me puede por favor repetir, y qué pena, la anterior, la de Tel y Kiriat? Tel es una ruina de una ciudad antigua abandonada y Kiriat son ruinas que encuentran sepultadas dentro del suelo. Bien, muchas Por gracias. ejemplo, de hecho, en el África hay muchos Tel. O sea, hay muchas ciudades abandonadas en el desierto del Sahara, en Siria, en Somalia, en Libia, en Argelia, en el sur de Egipto, en Marruecos, en Mali, en Chad, en todos esos países que pertenecen a la cuenca al desierto del Sahara, hay muchas ciudades TEL, o sea, muchas ciudades que fueron hace muchos años abandonadas y que ahora los arqueólogos las visitan mucho para descubrir qué culturas vivieron allí, qué personas mantuvieron allí o qué costumbres tenían. Una preguntita, Román, si de pronto la sabe, ¿cuál es el arqueólogo más famoso de nuestra comunidad, pues que usted conozca? Adventista. Sí, porque nosotros tenemos varios, ¿no? Pero Sí, pues nosotros tenemos varios arqueólogos adventistas, pero la verdad no recuerdo el nombre. Yo sí he escuchado varios, pero no, hay unos programas de arqueólogos adventistas, pero pues no tengo así como. De hecho, aquí en la especialidad habla de 3 arqueólogos que son adventistas, que fueron adventistas. Pero así arqueólogos como tan famosos, no tengo así el conocimiento ahorita de ellos, no.
Por ejemplo, aquí en Colombia hay una ciudad tel, o sea, una ciudad abandonada. Hay una ciudad y hay una isla. ¿Alguien me puede decir esos nombres? Gorgona y acá la que queda aquí pegada que la destruyó la avalancha, Armero. No, Armero no es un... Bueno, Armero también es una ciudad tel, pero yo no... Armero hay ruinos, Sí, hay sí, ruinas. también es una ciudad tel, pero yo estoy diciendo una ciudad tel de más años que Armero. Ah, pues usted no especificó, pero ahí sí le digo Gorgona. Gorgona es una. Ah, bueno. O sea, ya tengo la mitad de la especialidad ya hecha. La otra es una ciudad que se conoce como Tierra Adentro o Ciudad Perdida. Ah, la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, eso le iba a decir. La Sierra Nevada. Pero como estamos pegados aquí a Ibagué, pues yo me acordé de Armero. De hecho, parte de mi familia, parte de la familia mía por parte de papá son de Armero. Pues, o perecieron ahí. Algunos perecieron, algunos tíos y algunos primos quedaron en la avalancha, pero son familiares muy lejanos por parte de mi papá. Toda la familia de mi papá y la familia, o sea, la familia de mis padres, todas son del Tolima. Entonces, tuvieron raíces. Estuvo mi papá y mi mamá porque ellos trabajaban en la defensa civil y estuvieron en la avalancha de Armero como rescatistas. Como rescatistas. Ese pueblo, de hecho, era la segunda ciudad más importante del Tolima. Era muy industrial. Yo no lo conocí porque eso fue en el 85, yo soy modelo 90, entonces no lo conocí, pero dicen que fue muy importante. Listo, hermanos. Ahí ya tenemos el primer punto de la especialidad, que son todas las definiciones de arqueología. ¿Sí? Que estudia el asiriólogo, que estudia el egiptólogo, que estudia cada una de esas gramas. En la especialidad, hay la tercera pregunta, Marcela, hasta ahí. Hay dos palabras muy importantes que debemos de saber diferenciar. Una es el minimalismo y la otra es el maximalismo. Vamos a comenzar con el minimalismo. ¿Qué dicen del minimalismo? ¿Qué entienden o qué han escuchado acerca del minimalismo? El minimalismo es como expresarse de manera muy reservada, como las personas que casi no expresan sus costumbres o sus actitudes. Bueno, esa puede ser una parte, pero hablándolo bíblicamente, ¿qué es el minimalismo? Pues yo encontré en Google. En Google. En San Google. Sí. Y dice, es una corriente que busca la pureza absoluta, la sencillez y la funcionalidad. Y dice que el maximalismo exalta la decoración a través de una mezcla de estilos, dándole la importancia a la ornamentación y la sofisticación, dejando a un lado la funcionalidad. Muy bien. Eso es lo que dice la ciencia sobre las explicaciones de las dos corrientes. Expresarse de manera muy reservada, ¿qué, hermana? Perdón. No, espera un momentico, yo les doy la explicación. Pues, esa es la explicación que dice la ciencia sobre las dos corrientes, pero voy a dar la explicación bíblica de esas dos corrientes. El minimalismo empezó en Copenhague en 1929. Copenhague es una ciudad europea, capital de un país que se llama Dinamarca. Allí ellos comenzaron a hacer ese estudio. Roman en 1929. Y comenzaron diciendo que el minimalismo es la práctica que dice que la Biblia no puede ser considerada evidencia confiable de los sucesos antiguos. Toda persona minimalista hace lo que dijo la hermana Estrella. Se cierran en un concepto. No, señora. Stephanie.
¿quién fue la que habló? Usted, Stephanie, ay, hermana, qué pena, qué vergüenza con usted. No me le cambie el nombre. Mañana tiene le la voy a voz decir como- Estrella en la iglesia. Estrella es más bonita, Estefa. Dejemos la estrella que se escucha mejor. Es que hay una hermana de compañera de ustedes que es la directora de los días mayores allá en Marmato y se llama Estrella. ¿Listo? Entonces, el minimalismo son aquellos que hacen ver a la Biblia como una mentirosa. Son todos los que tratan de buscarle una explicación científica a las cosas. Es el minimalismo, eso. Ese es el minimalismo. Ah. Entonces vamos a ver un ejemplo de minimalismo. Dijeron que iban a explicar las 10 plagas de Egipto con minimalismo. Listo. La primera plaga de Egipto, que fue cuando el agua se convierte en sangre, inmediatamente ellos dijeron de que en ciertas épocas del año hay una alga que crece en el fondo de las aguas del río Nilo y que esa alga son unas hojas de color rojo y que cuando ellas crecen en tanta abundancia que sueltan un pigmento que hacen que el agua quede rojo. Y que obviamente por ser una alga y por ser un pigmento, pues obviamente hace que el agua pues huela feo y los animales y los peces mueran. O sea que ese ¿Qué era el dice caño la cristal. Biblia? Ese era el caño cristales de la época. Ese era el caño cristales de la época, sí señor. O sea, los científicos descubrieron, según ellos, que en el fondo del río Nilo crece un alga de color rojo que suelta un tinte que pinta el agua en determinadas épocas del año, sobre todo cuando están en verano o cuando hay mucha sequía. Entonces, ahí está el primer concepto minimalista de la primera plaga de Egipto. ¿Qué dice la Biblia? Heriré las aguas y todas las aguas se convertirán En sangre. en sangre. Listo. Sangre. ¿Qué dicen los minimalistas? No, eso no es sangre, eso es un pigmento que botó un alga y hace que el agua se vuelva roja. ¿Listo? Ahí es donde no podemos dar con credibilidad a la arqueología, porque la arqueología es buena hasta cierto punto, pero cuando ya se contradice con la palabra de Dios, ahí es donde nosotros no podemos caer en el error de, ahí sí ya podemos decir, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la Biblia o al científico? Aún escrito está. Aún escrito está. Ahí es donde nosotros no podemos dudar de lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías dice que a la ley y al testimonio. A la El profeta ley y al Isaías dice testimonio. que a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, no les ha amanecido. Muy bien. La segunda plaga de Egipto, ¿cuál fue? Las ranas. Las ranas. Dice la palabra de Dios que las ranas salieron ¿de dónde? Del río. Del río Nilo. Y los minimalistas dicen de que como las ranas persiguen los olores nauseabundos, que entonces que como el río estaba oliendo maluco por lo que soltaban las algas, entonces las ranas vinieron de todo el país y se congregaron en el río. Que porque les gustaba el olor. ¿Sí? Entonces ellos siempre tratan de buscarle una explicación a todo. Minimalismo. Y ellos dijeron que el minimalismo en Egipto, dijeron que por las algas del río Nilo fue que salieron todas las plagas. Las ranas, las moscas, los mosquitos chiquitos, las úlceras, la muerte del ganado, que porque si el ganado iba y tomaba agua de esa contaminada por esa tinte de las algas, inmediatamente se moría, entonces la muerte del ganado. ¿Sí? Pero lo que no pudieron y lo que todavía están diciendo, que no han podido, pero ya lo están asociando con algo, fueron los 3 días, fue la oscuridad, la plaga de la oscuridad. Ellos dicen de que no fue ninguna oscuridad, que fue un eclipse de sol. Y los, Y una pregunta. y los primogénitos, ¿cómo qué Muerte de dijeron los los minimalistas? primogénitos. O sea, la muerte de los primogénitos y la oscuridad son las únicas 2 plagas que la ciencia no han podido descifrar todavía. Por ejemplo, ¿cuánto duró la oscuridad? ¿Cuántos días duró la oscuridad, hermanos? Libro de Éxodo. ¿Cuántos días duró la oscuridad en Egipto? 3 días. 3 días. ¿Y normalmente cuánto duró un eclipse de sol? No, dura horas. Segundos. ¿Dura horas? Una No, hora. yo creo que horas, dura minutos. Minutos, segundos.
El último duró como 4 o 6 segundos más o menos. No fue mucho. El eclipse del sol tiene su duración dependiendo de dos factores: del prelihelio y el apohelio. El prelihelio es cuando la luna está más cerca de la Tierra y el apohelio cuando está más lejos, ¿sí? Entonces, cuando la luna está más cerca de la Tierra, pues obviamente la luna es más grande y se demora más. O sea, cuando comienza a tapar el sol, sabemos de que un eclipse del sol es cuando la luna se mete en medio de la Tierra y el sol. Cuando la luna atraviesa, se queda quieta, se demora más cuando está más cerca de la Tierra. Cuando está más lejos, cuando un eclipse se demora menos. Entonces, no han podido debatir que un eclipse dure 3 días. No, pero sí puede durar más de unos minutos. Un eclipse. Minutos sí, pero días no. Sí, dura unos minutos y produce que como una sensación la Tierra hace como algo diferente. Se siente como frío, como sí se siente Claro, una sensación. Se siente frío porque la Tierra, científicamente hablando, la Tierra depende del calor del Sol. Y a la luna atravesarse y taparle el calor, ¿cómo queda la Tierra? Queda sin calor. Sin calor, sí, pero sí dura más. El último que pues tuve la oportunidad de presenciar duró como unos 3 o 4, no 3, como 3 minutos, más o menos. Sí, señora. Entonces, esa es la explicación de que los minimalistas dicen de que todo lo que la Biblia dice tiene una explicación científica. O sea, ellos nunca le van a poner una explicación a la palabra de Dios. Es más, ellos dicen de que la estrella que vieron los magos de Oriente, aquellas personas que visitaron a Jesús cuando Jesús nació en Belén, que aquella estrella que ellos siguieron no fue una estrella que estaba guiando el nacimiento de Jesús, sino que era una supernova. ¿Qué es una supernova? Una supernova es cuando una estrella agota toda la reserva de hidrógeno que tiene en el núcleo y lo único que hace es que explota. Entonces, al explotar, pues se forma un destello. ¿Una estrella fugaz? No, una estrella fugaz es un meteorito. El que hace... La supernova es una estrella que es 4, 5, 6 o 7 veces más grande que el Sol, agota la energía que tenga en su interior y lo único que hace es condensarse y por la gravedad se explota. Al explotar se genera un destello de luz y crea una nebulosa. Entonces, los científicos dicen que la estrella que los magos vieron no era una estrella guiada por Dios, sino que era una estrella que explotó a miles de millones de años luz de la Tierra y que la luz alcanzó a llegar hasta nosotros y que ellos lo vieron. Entonces, sí, de que todas esas cosas son debatibles. Es más, los científicos dicen que nunca ha habido un terremoto en Jerusalén. ¿Y cuándo hubo un terremoto en Jerusalén? Hermanos, la Biblia, los evangelios, ¿cuándo hubo un terremoto en Jerusalén? Y un terremoto. Hermano Edgardo, ¿cuándo? Cuando Jesús murió, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tembló la tierra. Y el velo se rasgó. El velo se rasgó y bueno, todo lo que sucedió cuando Jesús murió. Los arqueólogos están diciendo que nunca ha habido un terremoto en Jerusalén porque Jerusalén no está cerca de ninguna unión de placas tectónicas. Y según los científicos, las placas tectónicas son las que forman los terremotos, el movimiento de las placas y la fricción de las placas. Y como Jerusalén está lejos de la unión de una placa tectónica, entonces nunca han detallado un terremoto. Entonces dicen que la Biblia es mentirosa porque dicen de que no han habido terremotos en Jerusalén. Ya saben que ese es un minimalista. Ahora un maximalista. ¿Qué es un maximalista? Un maximalista es totalmente lo contrario. El maximalista es el que le da... No, el maximalista es el que le da toda la credibilidad y toda la veracidad a la Biblia. Amén. Entonces, ¿un adventista es minimalista o maximalista? Maximalista. Yo soy maximalista. Un adventista, los adventistas somos maximalistas. ¿Por qué? Porque creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Sucedió en verdad. O sea, un paréntesis ahí, Roman, o sea que si algún día quisiéramos dar un sinónimo de ateo, dice, eso es un minimalista. Eso es un minimalista, exactamente. Es el sinónimo entonces.
Es un signo. Aunque el minimalista trata de explicar que las cosas existen. En cambio, el ateo No dice cree. que no. Que el ateo no cree en nada. El No me ateo pueden ni llamar siquiera cree en la teoría de la evolución de Charles Darwin. El ateo ni siquiera cree que usted viene del mono, según lo que dice Charles Darwin. O sea, el ateo no cree en nada. El ateo solamente cree que está. Listo. Ni en el Big Bang. Es que ni siquiera cree en el Big Bang. Exactamente. Solo, hermano, al leer la Biblia tenemos que mirar ¿cómo es? Géneros literarios. Por ejemplo, cuando el rico y Lázaro es se me fue el nombre, tenía la palabrita. Una parábola. Un suceso irreal que representa, que para llevarnos una enseñanza. Una metáfora, una parábola. Para que, eso sí, que nuestra mente se pueda recrear Mire, lo que estamos leyendo y podamos entender con más claridad. Mira, hermano, la mejor fuente de estudio para nosotros debe ser la Biblia. La Biblia, sí, ahí tenemos ¿Por qué? de todo. Porque en la Biblia encontramos poesía. Sí, ajá. En la Biblia encontramos historia. En la Biblia encontramos arqueología. En la Biblia encontramos geografía. Encontramos matemáticas. ¿O van a decir que no encuentran matemáticas en la Biblia? Claro, son las medidas del tabernáculo. Número, pues nada más hay un libro que llama números. Hay un número que se llama números. El santuario, el templo de Salomón. El templo. Arquitectura también encontramos en la Biblia. Mira, la construcción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Hasta arquitectura encontramos en la Biblia. La construcción de la Torre de Babel. Sí, señor. Geografía, ¿qué es geografía? El estudio de la tierra. ¿Y qué encontramos en la Biblia? Encontramos desiertos, encontramos montañas, encontramos ríos, encontramos mares, pozos, lagos. Entonces sabemos, hermanos, de que la Biblia tiene todas las ciencias reunidas en un cómo hablarle al novio, a la novia, a la pareja, cómo enamorar con palabras. Imagínense. Hasta matrimonio. Hasta tenemos consejos para el matrimonio, para la familia. La Biblia lo tiene todo. Sí. Psicología. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Psicología, arquitectura, poesía, historia, demagogia, música, enseñanzas. ¿Sí? Perdón, ¿qué es demagogia? Demagogia es cuando nosotros cogemos un texto y la Biblia o el texto que nosotros estamos leyendo nos lleva a estudiar otra cosa para poderlo entender. ¿Sí? Por eso hay que leer todo el capítulo, el contexto, mirar la historia, o sea, mirar la capacidad. Hay una frase muy famosa que utilizan todos los predicadores adventistas que dice que el texto sin contexto es un pretexto. Ajá. Pero sí hay que mirar, porque los escritos de Pablo era miembro del Senadril, era alguien ilustrado. Digamos aquí ahora un magíster, un doctor. Entonces, si nos vamos de pronto a los evangelios, miramos la forma como ellos hablan, podríamos decir más común, muy parecida a nosotros. Por ejemplo, por eso es que yo miramos a Moisés, también es la forma de la escritura. Por eso cuando vamos leemos la Biblia tenemos que mirar la situación histórica, la capacidad intelectual de la que le estaba escribiendo, el que la escribió, perdón. Yo cuando conocí la iglesia adventista, yo era muy niño. Yo tenía unos 8 años más o menos, 7 años. Y yo leía la parte donde decía, y sube una bestia del mar. Y a mí ya me daba miedo ir a la costa. Que porque iba a haber una bestia saliendo del mar, ¿sí? Entonces uno todas esas cosas las debe estudiar. Y lo que dice el texto bíblico de San Juan 5:39, todos se saben ese texto bíblico, ¿cierto? A ver, hermanos adventistas de séptimo día, San Juan 5:39, ¿qué pasó? Yo no. Dígame la primera frase, yo le digo el resto.
Un adventista del séptimo día se sabe, San Juan 5:39, San Juan Escritura, porque en 3:16. ella, porque escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto, hermano. Un adventista se debe por lo menos saber esos dos versículos, San Juan 5:39 y San Juan 3:16. Que de tal manera. Ajá. Y el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles. Un adventista séptimo día que no sepa eso sí está fregado. Salmo 23, 46. O el Salmo 23 también, el que no se lo sepa. Pero aquí yo veo otro concepto de demagogia. Román A ver, dice, son varios conceptos. A ver, práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Segunda. Esa es la demagogia tirando a soborno. La otra es degeneración de la democracia consistente en que los políticos mediante las concesiones y los halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos tratan de conseguir o mantener el poder. Exactamente. Esa es la demagogia, Esa es la demagogia en la política. ¿Sí? La demagogia es un sinónimo de soborno, o es un sinónimo de otra palabra que se me escapa ahorita, espere yo a ver si me acuerdo, del nepotismo. Nepotismo. ¿Sí? La demagogia tiene mucho que ver con el nepotismo, pero bueno, esas son otras frases que no vienen al caso. Entonces, hermanos, quedamos en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Quedamos en la cuarta parte de la especialidad. Dice describir o ilustrar 10 herramientas utilizadas en una excavación arqueológica. Entonces ahí vamos a ver que los arqueólogos que utilizan para hacer sus excavaciones, para hacer sus estudios, para hacer cada una de sus teorías, para formar cada una de sus teorías. Hermanos, es muy importante que nunca olvidemos que sea la ciencia que sea, el estudio que sea, la corriente que sea, eso nunca nos debe a nosotros apartar de la verdadera ciencia y el verdadero conocimiento que es la palabra de nuestro Dios. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida siempre debe ser ligado a la voluntad de Dios. La misma palabra lo dice. Todo lo que haga, todo lo que respire, todo lo que viva, alabe a Jehová.